Saludos amigos, soy Diógenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la programación orientada a objeto, específicamente con el lenguaje de programación Python. Bien, como dijimos al principio del video, en el día de hoy voy a estar explicando cómo funciona la programación orientada a objeto en Python. Específicamente lo que son las clases y los métodos. En este caso particular, Python no describe como tal con el concepto de métodos, sino de funciones, pero en definitiva el objetivo o el resultado final es exactamente igual. Entonces vamos a iniciar primero con cómo creamos una función en Python y posteriormente entonces voy a explicar cómo incluir esa función en una clase para luego poder instanciar esa clase y poderla reutilizar en diferentes escenarios. Paso a explicar. Lo primero es que para crear una función en Python escribimos la palabra reservada def más el nombre de la función. Por ejemplo, yo puedo tener una función que se llame AFP. Imaginemos que el objetivo es determinar el AFP, o sea, la administradora de fondo de pensión de un empleado. Entonces, esa función va a recibir, en este caso, un parámetro que sería el sueldo bruto, porque en base al sueldo bruto yo voy a determinar cuánto se le va a cobrar de AFP. Entonces, le voy a poner como parámetro SB, de sueldo bruto, ¿verdad? Pude haberle puesto así mismo sueldo bruto, ya eso va a depender cómo usted lo quiera documentar. Entonces, luego, cuando yo le coloco dos puntos y le doy enter, observen que me ha dejado una sangría, un indentado, que le dice a Python que todo lo que yo escriba con ese espacio de sangría pertenece única y exclusivamente a la función AFP. Entonces, para nuestro caso, una función pudiera devolver un valor, como es este caso, pero también pudiera ser una función que no devuelve nada. En otras programaciones a esto se le llama función del tipo void, porque no devuelven un valor como tal, pero sí realizan una función determinada. Para nuestro ejemplo, repito, sí va a devolver un valor que va a ser específicamente el resultado del descuento por concepto de AFP. Entonces yo digo return el cálculo que yo deseo realizar, por ejemplo, el sueldo bruto multiplicado por 0.07, ¿verdad? Lo que me pasen como sueldo bruto se va a multiplicar por 0.7 y eso me va a calcular lo que es el resultado de AFP. Por ejemplo, ya yo quiero terminar con esa función porque es hasta ahí donde llega el código. Recuerden que pudiera tener múltiples sentencias una función, pero para nuestro objetivo sería simplemente el cálculo de AFP. Pues bien, elimino el espacio y ya todo lo que yo escriba no pertenece a esa función. Entonces, yo puedo decir que yo voy a tener una variable llamada sueldo y que esa variable sueldo va a ser del tipo float, ¿verdad? Y con un input yo voy a leer el sueldo para que el usuario me especifique cuánto gana o la persona que esté digitando el valor. Entonces voy a poner un letrerito que diga entre su sueldo, por ejemplo. Y ahora ya yo puedo calcular lo que le voy a cobrar de AFP. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un print y decir, por ejemplo, AFP. Y aquí con una coma, una forma de concatenar también, simplemente llamar la función que sería AFP más la variable sueldo, que es la que almacena el sueldo bruto del empleado. Y ya observen que con esto lo que estoy haciendo es declarando
un letrero llamando a la función AFP, y con el sueldo que se ha digitado, él me va a determinar cuánto se cobraría por concepto de AFP. Guardo eso, ejecuto de nuevo mi programa. Observen que me dice entre sueldo, vamos a decir que él gana 7.500, le doy enter, y observen que me dice aquí que el resultado, o sea, si usted dice 7.500 por 0.07, el resultado será 525, que es lo que se le va a restar a ese empleado por concepto de AFP. Entonces, de igual manera, yo pudiera seguir calculando diferentes descuentos que se aplican en una nómina. Importante, fíjense que para este ejemplo tenemos la función suelta. Como la función no está dentro de una clase, que va a ser el siguiente video donde vamos a explicar esa parte, pues yo simplemente llamo la función. Fíjense que yo he dicho AFP sueldo, y perfecto, funciona porque la función no pertenece a una clase como tal y yo la puedo llamar en cualquier espacio de mi código. Por ejemplo, yo pudiera crear otra función por aquí llamada ARS, por ejemplo, igual def, el nombre de la función, eso va a recibir un parámetro que sería el sueldo bruto, porque el ARS también se le va a descontar a los empleados, y aquí yo simplemente voy a dar un return, o sea, para que me retorne, y en este caso sería el sueldo bruto. Imaginemos que sería por un 3%, por ejemplo, 0.03. Perfecto. Entonces ya, en base a ese sueldo, yo puedo también, por ejemplo, determinar lo que es el AFP, el ARS, perdón. Entonces, igual digo print, y ahora digo ARS, vamos a ponerle unos letreritos, y aquí simplemente llamo a mi función ARS en base al sueldo, porque obviamente todo eso se va a calcular en base al sueldo que me ha especificado. Observen que ya tenemos dos funciones, una para calcular el AFP y otra para calcular el ARS. Entonces guardo eso, voy a ejecutar mi programa, vamos a poner que es el mismo empleado, le vamos a poner los 7.500, y observen que ahora me dice que de AFP se le está cobrando 525 y de ARS se le está cobrando 225. Entonces ya puedo continuar desarrollando lo que son las diferentes funciones en caso de ser requerido, pero por el momento solamente estamos trabajando con lo que son las funciones. Ya en el próximo video vamos a estar viendo dos cosas fundamentales. Primero, las clases que me van a permitir instanciar y crear objetos, y segundo, cómo nosotros podemos separar esas clases y esas funciones de nuestro código principal. Fíjense que en este momento nosotros estamos declarando lo que son las funciones, ¿verdad? Pero en el mismo archivo estoy llamando esas funciones, y no siempre va a ser así, ni es lo que se recomienda, porque lo que me permite a mí reutilizar el código a un 100% es precisamente que yo lo escriba una sola vez, y que después todos los archivos que requieran de esas funciones, pues yo simplemente hacer una instancia de la clase que tiene esas funciones contenidas y reutilizarla cuantas veces sea necesario. Hasta aquí la primera parte de nuestra introducción en Python a la programación orientada a objetos. Y recuerden que para ver estas cápsulas u otras más pueden visitar a mi canal Diógenes Amauri.